Buenos días. Javier Alejandro Ramos de No Jodas P los saluda esta mañana. No tuvimos programa anoche, estábamos hasta tarde viendo las incidencias de lo que ocurría en el Congreso con el pedido de vacancia presidencial presentado por una bancada y que se debatió durante todo el día. Entonces estamos ya esta mañana para comentar lo que pasó. En los últimos 2 días ya se iba evidenciando lo que finalmente ocurrió anoche. El pedido de vacancia presidencial sustentado más con el hígado, en forma apresurada y mediocre, sin peso jurídico y con bastante ignorancia política, se desinfló. Y sin querer, el Congreso le otorgó una nueva victoria al presidente Vizcarra. Victoria pírrica, claro. Los 78 votos que respaldaron su permanencia no significan que el Congreso abdica de su ojeriza. Muchos de esos votos fueron a regañadientes. El intento sedicioso de la bancada de Acción Popular, en yunta con los alfiles de Antauro Mala, Alarcón y Vega Antonio, al quedar en descubierto, motivó que los axiopopulistas cambiaran al final su discurso para las tribunas y se golpearan el pecho gritando que son democráticos y que salvaban a la vida de Vizcarra para no afectar la estabilidad del país. Durante la segunda parte del debate, no había un solo legislador de Acción Popular en el hemiciclo. Todos estaban en la oficina de Merino de Lama. El presidente del Congreso, que ya soñaba con la banda presidencial y una oficina en Palacio, al punto que sus operadores ya se repartían ministerios y cargos ejecutivos en las regiones, como señalamos en un reportaje anoche mismo. Tenían en un altavoz a Vitocho García Belaúnde, instruyéndolos en la votación por la vacancia, y en otro al presidente del partido, el ninguneado Mesías Guevara, y a otro de sus líderes, Raúl Díez Canseco, quien con Johnny Lescano intentaban convencerlos de no cavar la sepultura del partido de Fernando Belaúnde. Al final primó una cordura de mala gana y apostaron por la sobrevivencia a mediano plazo antes que un funeral tras una jefatura de Estado interina de pocos meses. Fue un poema ver la cara del congresista Burga desdecirse de sus virulentos ataques de horas antes. Esto no quiere decir, por supuesto, que los congresistas le creen a Vizcarra, lo respaldarán en todo, le han extendido un cheque en blanco. Seguirán petardeando, ahora con la sangre en el ojo. Vitocho, en las redes sociales, deslizó ya anoche la posibilidad de un segundo pedido de vacancia antes de abril del próximo año en que son las elecciones. La misma entraña de Keiko Fujimori, que hasta ahora no supera haber sido vencida por Ollanta Humala y PPK. En una jugada estratégica, el presidente Vizcarra sorprendió en la mañana a los congresistas que se preparaban para discutir la vacancia, acusándolo además de cobardía por evitar dar la cara, compareciendo en persona al Palacio Legislativo y enfrentándose, con sonrisa cordial, a sus acusadores. Señaló en tono conciliador que no se le podía vacar, pues no había cometido ningún delito, pidió disculpas por el hecho que una ex colaboradora suya haya originado la actual crisis, se allanó a todo tipo de investigaciones desde la fecha y manifestó su deseo de acabar con las rencillas y trabajar juntos para reactivar el país. Luego se fue a Trujillo a trabajar y dejó a su abogado Roberto Pereira. Nadie pensaba que iría. Se preveía que su presencia sería recibida con hostilidad y le recomendaron que no expusiera la investidura presidencial a insultos y bajezas. Igual fue. Y dijo que no se corría. Tras una breve disertación preparada, lo que indica que había jugado con la expectativa de medios periodísticos y políticos que esperaban que no fuera para masacrarlo, dejó sin piso a sus acusadores, que tuvieron que modificar sus rabiosos discursos redactados en la madrugada. No faltó quien dijera: el presidente huyó, como un cobarde, debió quedarse para escuchar nuestros insultos, usando el eufemismo de que no escucha la voz del pueblo. El defensor del presidente sentó cátedra de derecho. En una impecable presentación, Pereira sostuvo que es el Ministerio Público quien conduce la investigación sobre presuntas irregularidades del entorno presidencial en el ocultamiento de pruebas referidas a las visitas de Richard Swing
a Palacio. Es increíble que se hubiera pretendido vacar al jefe de Estado con una monumental argucia desestabilizadora como esa, queriendo revestirla del término incapacidad moral permanente. Los audios revelados a instancias del congresista Alarcón muestran, lo mismo que las evidencias recientes, que Miriam Morales, ex secretaria de Palacio, fue quien instigó a Karen Roca para que se borrara registros, correos y otras pruebas. Ha sido comprendida en la investigación y al parecer es ella quien deseaba tapar sus relaciones con Cisneros y su injerencia en el Ministerio de Cultura, creyendo que así agradaba a su jefe. Si hubo algún delito en la contratación, en su oportunidad se conocerá a los responsables y se les sancionará. Si se quiso obstruir la justicia, también la Fiscalía acusará. El Congreso no puede, no son jueces ni fiscales. Investigan, fiscalizan y remiten sus conclusiones a las autoridades competentes. Y ya Alarcón vició todo al difundir los audios sin acuerdo de la comisión. Volviendo a Pereira, el letrado destrozó la moción de vacancia presentada por la bancada de UPP. Indicó que, así como en el caso del desafuero de los congresistas, la vacancia presidencial es extremo, es decir, la última, ineludible medida sancionadora cuando no existe posibilidad de otra, y tras haberse cumplido con el debido proceso. Ilustró a los parlamentarios que solo se puede acusar a un presidente al terminar su mandato, y por las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución, a saber, traición a la patria, impedir las elecciones o disolver ilegalmente el poder legislativo, es decir, delitos de función gravísimos que no incluyen reunirse o no con tal o cual persona. Para el defensor, la moción fue mal fundamentada, se basaba en trascendidos, escuchas ilegales y trataba de magnificar hechos en investigación, convirtiéndolos en delitos, situación además que el Congreso no tiene facultad de tipificar, sino el Ministerio Público. Si hubo una confabulación para obstruir a la justicia, alterar pruebas o manipular testigos, el jefe de Estado, demostrándose que es culpable, debería ser acusado por la Fiscalía y el Poder Judicial sentenciarlo antes de que se pueda aprobar una vacancia, inhabilitación o alejamiento de su cargo. Como está blindado y tiene inmunidad, lo que correspondería es una acusación constitucional y, corroborado por el Ministerio Público, los delitos, si hubiera, iniciarse un procedimiento para destituirlo. Tal como lo hicieron, quedó demostrado que tanto los abogados que hay sentados en las curules como sus asesores pasaron por las facultades de Derecho calentando la carpeta y sus títulos son cuestionables. En el debate posterior, salvo 4 o 5 intervenciones notables, todas las demás fueron para el olvido o la indignación popular. Jamás a la altura de una discusión política o jurídica seria. No entendieron nada. Quedó evidenciada la pésima comprensión lectora o de argumentos de nuestra población que tiene representantes a su medida. Hubo incluso uno que dijo que porque Vizcarra fue sin corbata, había que vacarlo por faltar el respeto a la majestad del Parlamento. Y yo vi en jeans a varios. Los que antes decían que la bancada del FREPAP les parecía coherente e interesante, se decepcionaron. Votaron abstención en todo antes, y anoche, pese a que un abogado les puso la luz enfrente en sus caras, no entendieron una palabra, y los 15 efectuaron un voto unitario con los 13 de UPP, los únicos, más algunos necios en otras bancadas que no dieron su brazo a torcer, así sus grupos parlamentarios decidieran lo contrario. Marta Chávez fue la única fujimorista en morir en su ley. Y en Alianza para el Progreso, Omar Chejade se intercó y se abstuvo. Sorprendió la ausencia, durante la votación, de la tercera vicepresidenta María Teresa Cabrera, de Podemos, cuya bancada en pleno se abstuvo con Daniel Urresti a la cabeza. Es probable que María Teresa Cabrera reflexionara y no quisiera sumarse a convalidar el desatino de la moción. Ya lo explicará. Hubo muchísimos discursos obnubilados, mediocres, de una pobreza clamorosa en algunos casos y de una agresividad bastante hipócrita en otros. Porque Omar Chejade hablando de corrupción cuando tiene 4 procesos y todo el mundo recuerda que siendo vicepresidente de Humala tuvo que renunciar al revelarse sus delitos de tráfico de influencias y otros. Además, homofóbico y grosero. Llamar pato cojo al presidente es grave, un delito y debe ser sancionado. Marta Chávez diciendo
¿Somos personas con valores y no aceptamos mentiras? Por favor, hace solo unos meses no defendió a Keiko Fujimori que ella mintiera en sus declaraciones dentro del juicio que se le sigue. Un procesado tiene derecho a mentir, dijo. Todo el mundo ha visto ese video. José Luna balbuceando las mismas sandeces que Urresti, a quien Richard Swing, ávido de más show, fue a buscar al Congreso para pecharlo. Digno de programa cómico. Urresti habló de negociados de las bancadas con el Ejecutivo, provocando indignación. Y María Bartolo, de UPP, mientras otros de su grupo pedían paredón, en tono con su líder Antauro Humala, dijo que los congresistas eran chaquiros, ciegos, sordos y mudos, no viendo la tremenda viga en su ojo, lamentablemente. Rescatables las intervenciones de Francisco Sagasti y Zenaida Solís, del Partido Morado, Felicita Tocto, de Somos Perú, Mirta Vázquez, del Frente Amplio, y la no agrupada Arlet Contreras. Preciso Gino Costa al señalar que se quiso involucrar a la fiscal de la Nación y al fiscal José Domingo Pérez en una supuesta conjura con el Ejecutivo. La intención subalterna de tumbarse al equipo Lavajato también quedó al descubierto. Este tenso capítulo se ha cerrado, pero no toda la novela. Ojalá en verdad hicieran esfuerzos ambos poderes del Estado por desterrar los enfrentamientos y trabajar juntos en la dación y promulgación de leyes que beneficien a la población estos meses. Las cifras de la pandemia bajan esperanzadoramente, pero aún existe mucho que reactivar, y a puyazos y golpes entre los principales actores políticos del país no se logrará. Vizcarra entregará el poder el 28 de julio próximo. Las investigaciones continúan, y si tiene que ser procesado, lo será, para beneplácito de sus detractores. Ahora es el momento de deponer rencillas y tratar de definir un norte a corto plazo para llegar al bicentenario ordenadamente y no viviendo crisis tan crisis. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos hasta el día lunes a las 7 de la noche en el horario habitual. Muchas gracias. Hasta luego.